Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a pasar a la palabra. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo 11, verso 12. Dice así la palabra de Dios, Mateo 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nada más leemos ese texto, vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos primeramente porque eres bueno con nosotros y tú haces, Señor, que nos reunamos para escuchar tu palabra. Gracias porque nos prestas la vida. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de poder estar juntos. Te pedimos, Señor, de tu bendición el día de hoy, que tú vengas a hablarnos, que tu palabra, Señor, quede en los corazones y que tú quites toda perturbación para que puedan tener oídos para oír. Ayúdanos mucho en el nombre de Jesús. Amén. El texto que acabamos de leer dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estas palabras las está diciendo el Señor Jesucristo y está hablando de que solamente los valientes son aquellos que van a arrebatar el reino de los cielos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la valentía y del contraste que es la cobardía. La Escritura habla de dos cosas en este texto. El reino de los cielos sufre oposición, sufre violencia, del griego biazo, que es fuerza, usar la fuerza. Y número 2 dice que solamente los fuertes o los valientes lo van a arrebatar. Es lo que está diciendo este texto. El Señor Jesucristo nos está diciendo que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, hasta el día de hoy, solamente los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. La iglesia en toda época ha sufrido persecución, ha sufrido violencia, desde el fundador del cristianismo, el Señor Jesucristo, que lo enjuiciaron de una manera incorrecta y lo mataron. Sufrió violencia, pero él siempre mantuvo su valentía. La mayoría de los apóstoles murieron martirizados por manos de aquel imperio romano. La gran mayoría de los apóstoles murieron de una forma violenta. Los cristianos en Roma sufrieron persecución, se refugiaron en las catacumbas porque eran perseguidos y muchos de ellos murieron en las garras de los leones, murieron quemados, murieron martirizados. La gran mayoría de los cristianos de aquel entonces, así de esa forma murieron, pero ellos mostraban su valentía. Martín Lutero, William Tyndale, los moravos, los puritanos, en aquel entonces Inglaterra, en Francia, sufrieron persecuciones
pero ellos mantuvieron su fe. Ellos conocían este texto. El reino de los cielos sufre violencia. Los valientes son los que los van a arrebatar. El día de hoy sigue habiendo persecución, sigue muriendo mucha gente a causa de su profesión de fe, de creer en Jesús. Mueren más de 165,000 cristianos anualmente en diferentes países como Afganistán, Argelia, Bután, Egipto, Indonesia, Marruecos, Nigeria, Corea del Norte. En 42 países aproximadamente los cristianos están sufriendo persecución y muchos de esos sufrimientos a veces los pasan ahí en las redes sociales, cómo son maltratados, cómo son golpeados, cómo son incendiados, pero ellos nunca niegan su fe. Jesús, advirtiendo que iba a haber eso, iba a haber persecución, y Él dice que el cristiano tiene que ser valiente, tiene que tener valor. ¿Qué es la cobardía? Lo contrario de la valentía. ¿Pero qué es la cobardía? Pues es el miedo a perder algo, el temor a desobedecer a Dios por causa de intereses propios. Esa es la cobardía, una acción voluntaria de dejar de obedecer a Dios por temor a factores o intereses propios. Esa es la cobardía, que tú no hagas lo que Dios te está pidiendo que hagas por temor a perder algo, por cobardía. Todos tenemos temores, todos tenemos miedos naturales, así somos formados, tenemos miedos. Algunos tienen miedo a lo desconocido, no saben a qué se van a enfrentar y tienen cierto temor. Otros tienen miedo a hablar en público, a enfrentarse y pararse en medio de un auditorio o del salón de clases y tienen miedo. Eso es natural. Tienen miedo a responsabilidades, a que los nombren y tengan un cargo en la oficina, en el trabajo, y tienen temor porque no saben dirigir a la gente. Tienen miedos naturales. Otros tienen miedo a los animales, a los perros, a las ratas, a las arañas, animales. Tienen miedo y cuando los ven, pues les da ese temor y ese miedo, pero eso es natural. Otros tienen miedo a las alturas, les da miedo subirse y ver hacia abajo y les da fobia, que es el miedo a la oscuridad, miedo a quedarse solos, miedo a morir. Esos miedos o terrores no tienen carácter moral delante de Dios. Todos tenemos miedo a algo. Yo no conozco una persona que no, yo no tengo miedo a nada ni a nadie. Bueno, pues si no tienes miedo, pues entonces no eres humano, ¿o qué? Porque todos tenemos miedo a algo. Pero si ese temor y ese miedo te lleva a desobedecer a Dios, eso es cobardía y es un pecado delante de Dios. O sea, tenemos que ser valientes y dejar a un lado nuestros temores para obedecer a Dios. Sí hay miedo, sí hay temor, sí hay preocupación de lo que vaya a suceder, pero eso no me va a impedir el obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el día de hoy muchos, pues sí, tienen miedo a predicar la palabra de Dios. Un ejemplo, a lo mejor en el transporte colectivo o en una plaza o en un lugar concurrido tienen miedo. No sé a qué le tengan miedo, ¿no? Pero tienen temor. Y si Dios te está mandando a que prediques y que hables en esa plaza, en ese autobús, si no lo haces, Dios te lo cuenta como cobardía, como pecado. Otros tienen miedo a las burlas de la gente, de mi familia, de mis amigos, de mi trabajo, y no les digo que soy cristiano, no les digo que quiero conocer de Dios y estoy buscando a Dios, y entonces pues es que se van a burlar, se van a reír y no les digo nada. Y por temor
no testifican, y aunque les pregunten, y aunque les digan, oye, tú te veo diferente, tú lees la Biblia, eres cristiano, y tengo miedo a decirles que sí. Si ese temor que tienes, porque pues van a causar burlas, se van a reír, se van a mofar de ti, si les dices que eres cristiano, eso es un pecado, se llama cobardía. Otros tienen miedo a perder el cariño de algún familiar por pararse por Dios. Dios les dice, pues tienes que hacer eso, la Biblia dice esto, así tienes que comportar. Es que tengo miedo a que mis papás me corran, ¿no? A que mi esposo se moleste y se enoje. Pues Dios te está diciendo que hagas esto. No lo haces por temor a que tu familia se enoje o pierdas el cariño de tus padres, de tus tíos, de tus abuelos. Eso es cobardía. Tienen miedo a ser diferente de los demás, a dejar sus pecados. Por eso Jesús dice que los valientes arrebatan el reino. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que ser valiente. Si quieres agradar a Dios, tienes que ser valiente con tus amigos, en tu trabajo, a donde quiera que estés, y decir no a la maldad y no al pecado. Ese es ser valiente. Los valientes no son aquellos que se enfrentan cara a cara ahí con otra persona y quieren pleitear con los demás. Esos no son los valientes. Esos son cobardes, porque muchas veces pues se enfrentan porque pues está chaparrito, está chiquito, lo ven débil y él está grandote, o vienen con más y yo soy bien valiente. Esos son cobardes. O vienen drogados por la droga, se sienten muy valientes. Los valientes arrebatan el reino, dice el Señor Jesucristo. Los valientes son los que dicen no al pecado, no me voy a drogar, no me voy a alcoholizar, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a hacer esto. Es que mi jefe me está diciendo que le robe ahí al del transporte. No lo voy a hacer, aunque mi jefe me diga que lo haga, no lo voy a hacer. Es que me van a correr. Pues que me corran, yo no voy a robar y no voy a mentir y no voy a hacer esto, que sé que está mal. Esos son los valientes de los que está hablando el Señor Jesucristo. Aquellos que enfrentan sus miedos, sus temores y dicen, yo obedezco a Dios. Algunos tienen miedo a romper relaciones familiares ahí con las tradiciones. Pues es que si le digo que no, porque pues me dicen que sea padrino del bautizo de la sobrina que quiero mucho, pues vamos a romper las relaciones, o me están invitando ahí a la presentación, a la confirmación, y si no voy me van a correr y me van a ver mal, y mejor para dar buen testimonio voy a estar ahí. No, si Dios te está diciendo no vayas, eso es idolatría. Estás demostrando que estás de acuerdo con lo que ellos están celebrando, con lo que ellos están haciendo, y tú que dices que eres diferente, que eres cristiano, pues estás aprobando eso. Si eres cobarde o lo quieres disfrazar, no, pues es que hay que ser tolerantes, ¿no? Hoy en día esa palabra tolerantes lo meten desde el kinder hasta todos lados. Ser tolerante, respeta a las personas, a los valores, a los géneros, etc. Y entonces pues ya está permeando a los cristianos. No, hay que ser tolerantes con mi familia, y pues me está invitando a que yo sea el padrino de las arras de Lazo. Pues sí, pero pues vas a estar allá dentro de una casa donde están los ídolos y tú dices que eres cristiano. Muchos tienen temor y tienen miedo a decir, no lo voy a hacer, y en vez de que les compartan, les prediquen, ¿por qué no? Bueno, lo voy a pensar. Eso se llama cobardía. El valiente, Jesús nos está diciendo, el cristiano tiene que ser valiente. Tiene que amarrarse esos temores que los inhabilita para obedecer a Dios. Primero es Dios. Él es primero, Dios. Y Él dice, los violentos, los valientes,
van a arrebatar el reino los valientes. Vamos a ver un video que nos va a dar un ejemplo de cobardía. Eso sucedió hace algunos años. Un hombre, un capitán de un barco, ahí en Italia, un crucero muy grande que tenía o llevaba más de 4,000 personas ahí a bordo. Él, en vez de ayudar a esas personas, decidió salvar su vida por cobardía. Vamos a ver qué sucedió en ese entonces. Si quieren pasar el video, la historia de este capitán fue diferente. 100 años antes, el Titanic había sucumbido. Y el Titanic, ahí murieron 1,514 personas en el Titanic y todos lo recordamos. En esta ocasión, este barco que se llama Costa Concordia, si quieres lo ponemos para escuchar y ver, si se logra ver, ahí está el barco. Este barco con más de 4,000 tripulantes, 3,000 eran pasajeros, más de 1,000 eran personal del barco que hacía todas las labores ahí en ese barco, camareros, en el restaurante, más de 1,000 personas. Uno de los más lujosos, el más grande, ahí crucero de Italia, pero la situación fue diferente en cuanto al Titanic y a este. En el Titanic murió el capitán. A las 9 de la noche del 13 de enero de 2012, el Costa Concordia se acerca a la isla toscana de Giglio y saluda con la sirena. Al mando de la nave, el capitán Francesco Schettino había ordenado desviarse de la ruta, según diría más tarde, para tener un detalle con el jefe de camareros cuya familia era de allí. No como le acusaban, para impresionar a su amante, una bailarina moldava que viajaba con él. A las 21:40 el barco chocó contra una roca, abriendo un agujero en el casco. A bordo más de 4,200 personas, entre ellos 177 españoles. Este hombre, Francisco Schettino, no solamente fue el responsable del accidente, desvió el barco de la ruta para despedirse de ahí de la familia, donde estaba en una isla. El barco fue rasgado por una piedra, así como el Titanic, y empezó a hundirse. Una hora después empezó a irse hacia el fondo y él prefirió salvar su vida que a los tripulantes. Abandona el barco cuando estaban las personas atrapadas a bordo. Cientos de pasajeros permanecieron a bordo cuando Schettino se subió a un bote salvavidas y se alejó del naufragio que él había provocado. Las conversaciones del guardacostas le decían: regresa al barco, toma el control y ayuda a las personas a que salgan con bien, regresa al barco. Se lo repitió muchas veces y él no quiso regresar. Esto fue una noticia de interés internacional por el acto de cobardía de este hombre, donde él mismo provocó este accidente y no quiso hacerse responsable. A pesar de la insistencia del guardacosta, este hombre, Francisco Schettino, nunca regresó al barco. Al contrario, él se ocultó en un bote salvavidas, negando ayudar a aquellos pasajeros que él mismo puso en peligro. Él tenía la obligación, bajo juramento, permanecer en su nave para ayudar, porque así los hacen jurar, así como cuando una profesional se gradúa y los hacen jurar, un abogado, y juran hacer las cosas bien y hacen un juramento. También los capitanes de los barcos hacen juramentos que ellos van a ser los últimos en abandonar el barco
si hay algún peligro. La única diferencia entre el Titanic y el Concordia es esta. En aquel entonces el Titanic, el capitán hasta el último se quedó y se hundió con el barco. Aquí el capitán, uno de los primeros que salió, fue él y no regresó a ayudar a los pasajeros. Los héroes no huyen, se quedan con coraje, con convicción para hacer frente a las dificultades. Están dispuestos a hundirse con el barco, así como el capitán del Titanic estuvo dispuesto y se hundió con el barco con tal de que las demás personas se salvaran. Esos son los valientes. Por otro lado, quienes huyen en el momento crítico no son considerados héroes, sino cobardes, fracasados, medrosos, pusilánimes. En la Biblia hay varios casos de personas así. Vamos a ver algunos de ellos. Gente que por la cobardía pues no hicieron lo que tenían que hacer. Hay casos de gente cobarde, como lo dice el libro de los Jueces, capítulo 5, verso 15, el contexto: una mujer se levantó y invitó a todas las 12 tribus del pueblo de Israel a enfrentarse en aquel entonces a aquellos que lo estaban oprimiendo, y muchos fueron a su llamado. No había hombres, no había valientes, ella tuvo que levantarse y dirigir el ejército. Y dice Jueces capítulo 5, verso 15, hablando de este acontecimiento, dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Está hablando de los valientes. Como Barak, Isaacar fueron a la guerra ahí en el valle. Estamos en Jueces 5, verso 15. Y después dice: entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿Qué nos dice ese texto? Que cuando estaba la guerra hubo unos que se unieron y vamos a la guerra, como Isaacar, como Barak, pero las familias de Rubén, dice, hubo grandes resoluciones de corazón. O sea, hablaron, dijeron: sí, nosotros vamos a ir a la guerra, nosotros vamos a pelear por nuestro pueblo. Y en el verso 16 dice: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Diciendo, no fuiste a la guerra, no fuiste con nosotros, te quedaste en medio de las vacas ahí todo espantado, escuchando ahí los balidos de los rebaños. Te escondiste cuando realmente te necesitábamos. Sí, hubo muchas resoluciones de corazón, como el día de hoy hay mucha gente que de corazón o de boca le dicen a Dios: Señor, todo lo que tú quieras yo lo voy a hacer. Señor, aquí está mi vida, aquí están mis fuerzas, aquí está todo, lo que tú me mandes a hacer, yo lo voy a hacer. Muchas resoluciones de corazón, pero a la hora de que Dios te dice esto, es cuando dices: sí, está difícil, no es tan fácil esto. Esta familia de Rubén decía lo mismo: sí, vamos a pelear, sí, vamos a salir, sí, vamos a dar batalla, pero a la mera hora se fueron ahí entre las vacas y ahí estaban escondidos por cobardes. Mucha gente promete a Dios muchas cosas y no lo hace. Ahora sí, Señor, voy a hacer esto, y no lo hacen por cobardía.
Otro pasaje lo vemos en Números capítulo 13, cuando Dios le promete al pueblo de Israel que le iba a dar una tierra, y ya estaban enfrente de la tierra, y entonces Moisés manda a 2 espías para reconocer la tierra. Y los 2 espías van a reconocer la tierra que Dios les había prometido. Dios les había dicho, esa tierra fluye leche y miel. Esa va a ser para ustedes. Y fueron los 2 espías, recorrieron la tierra y regresaron con Moisés. En Números capítulo 13, verso 27, dice de esta manera. Y les contaron diciendo, llegan los 2 espías y le dicen a Moisés y al pueblo que estaba ahí reunido, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Llevaban el fruto. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Había un valiente ahí en medio de esos 12, aunque eran 2, pero él decía, vamos y subamos la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Y en el verso 31, los cobardes dicen, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dios poniéndoles un reto, y ellos se acobardaron. Sabemos la historia, sabemos lo que sucedió. Por causa de estos 10 cobardes, Dios les había prometido esa tierra y ya estaban ahí, enfrente de la tierra, ya estaban para poseer la tierra. Y por causa de ellos, por la cobardía, Dios se molestó, se enojó y los hizo errar ahí 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación de personas que no le creyeron a Dios y que eran cobardes, pereció. Fueron sus hijos los que poseyeron la tierra. Ellos fueron más valientes que sus padres. Vemos 2 casos del Antiguo Testamento que por cobardía no hicieron la voluntad de Dios y pagaron las consecuencias. Otro de ellos, en Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás. Dios le manda a predicar a Nínive y lo manda para que fuera a decirles que Dios iba a destruir esa tierra. Eso era lo único que tenía que decir, pero él no quiso ir. Sí le entró miedo, sí tenía temor, sí había temores como cualquier ser humano, porque en aquel entonces los ninivitas eran crueles y despiadados, como dice la palabra de Dios, que desollaban a sus enemigos, y Jonás lo sabía y decía, ¿cómo me manda Dios ahí con esas personas que desollan a sus enemigos y las dejan ahí clavadas en el desierto? No voy. Son personas tremendas, perversas, son personas que no merecen el favor y el perdón de Dios. Yo no voy. Y por su cobardía se fue al lado contrario. Está por allá Nínive, yo me voy de este lado. No quiero predicarles, no quiero llevarles el mensaje que Dios me está pidiendo
que lleve. Jonás, por su cobardía y no hizo la voluntad de Dios, pasó todo lo que pasó, 3 días ahí en el vientre del pez, siendo quemado por los gases gástricos, salió mal. Ahí del estómago de ese pez, Dios le dio otra oportunidad, que bueno, Dios es bueno y da otras oportunidades. Vemos estos 3 ejemplos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver uno de ellos en el Nuevo Testamento. Su nombre es Marcos. ¿Quién fue Marcos? Fue un hombre que era como Jonás, un hombre lleno de cobardía. Pero a pesar de su debilidad y fracaso, el Señor lo rescata, convirtiéndolo como un hombre que es digno de reconocer. Marcos o Juan Marcos. En Hechos capítulo 12, corría alrededor del año 45 después de Cristo. El rey Herodes Agripa perseguía a la iglesia. Él autorizó la ejecución pública de Jacobo, hermano de Juan, y también arrestó a Pedro. Dice en Hechos capítulo 12, si quieres leemos hasta el 7, el contexto: agarran a Pedro y estaba en la cárcel. Y dice el verso 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó. ¿Qué sucedió con Pedro, que estaba encarcelado? Dios lo ayuda, manda un ángel y lo rescata. Y en el verso 11 vemos que de inmediato lo que hizo Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos ahí. Este es el primer lugar en la Escritura en que aparece el nombre de Marcos, Juan Marcos. Juan era nombre judío, hay muchos Juanes en la Escritura. Marcos es un nombre gentil, él se llamaba Juan Marcos. Y aquí es la primera vez que aparece su nombre, cuando Pedro llega a la casa donde él vivía. Su mamá era la que era dueña de la casa, y vemos una cosa, que Marcos había sido educado en un ambiente cristiano. Su casa era un lugar de reunión, ahí es donde se reunían los discípulos del Señor Jesucristo. Por eso Pedro, cuando sale, pues fue a ese lugar. ¿Por qué? Porque ya sabía que ahí estaban los discípulos, en la casa de la mamá de Juan Marcos. Se dirigió inmediatamente ahí. Entonces lo primero que vemos es que este joven Juan Marcos, pues su madre era cristiana y fue educado en ese ambiente cristiano. Y también vemos que tenía cierta conexión con Pedro, conocía a Pedro, y pues es donde Pedro fue directamente. Después de ese acontecimiento,
donde por primera vez se nombra a Marcos. Ya sabemos que estaba ahí en Jerusalén, en una casa donde se reunían los discípulos. Ahí vivía Marcos. Nos vamos con Pablo y Bernabé, donde ellos fueron a Jerusalén desde Antioquía. Era un dúo, era dos apóstoles o dos misioneros que compartían la palabra de Dios donde quiera que iban los dos juntos, Bernabé y Pablo. Y en esa ocasión fueron desde Antioquía a Jerusalén a entregar unas provisiones o un dinero que ellos habían juntado, y fueron a Jerusalén. Y en Hechos capítulo 12, verso 25, dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé y Saulo deciden llevarse a Marcos. Vámonos a la obra de Dios. ¿Por qué se lo llevaron a Marcos? Era familiar de Bernabé, dice Colosenses capítulo 4, verso 10. Colosenses capítulo 4, verso 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Dice que Marcos era sobrino de Bernabé, eran familiares, Marcos y Bernabé. Y pues Bernabé dijo: pues vamos a llevarnos a mi sobrino Marcos, dice Bernabé. Y Pablo dice: bueno, pues vamos a llevárnoslo. Se lo llevaron a predicar el evangelio. Bernabé confiaba en sus dones, convencido de que a Pablo le sería útil Marcos por el ministerio que ellos llevaban. No era predicador Marcos, era ayudante nada más. Y dice en el capítulo 13 de los Hechos, verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, luego Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahí no incluyen a Marcos, o sea, no era un ministro, no era un predicador, era un ayudante de Marcos. Años después, sale Marcos a escena en Hechos capítulo 15, verso 36. Estaba con Bernabé y Pablo. Hechos capítulo 15, verso 36 al 40. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Estaba Bernabé y Pablo diciendo: pues vamos otra vez a recorrer todos los lugares en los cuales hemos predicado. Y entonces vemos cómo Pablo dice: no nos vamos a llevar a Marcos, él no es digno de que nos acompañe. ¿Por qué sucedió esto? Si vemos en el libro de los Hechos capítulo 13, verso 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pinfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Marcos se apartó de ellos, se regresó a Jerusalén. ¿Por qué se regresó? Cuando se llevó
Bernabé a Marcos, empezaron a predicar ahí en Chipre y se enfrentaron a persecuciones, se enfrentaron ahí a un mago que se resistía al evangelio, el mago Elimás, y pues Marcos acompañaba a estos dos hombres, y cuando vio todo lo que acontecía, cuando se predicaba, cuando iban de ciudad en ciudad, él decidió volverse a Jerusalén, así como este hombre Chetín. Esto no es para mí, me regreso con mi familia, me regreso ahí a mi casa, a Jerusalén. Se apartó de ellos, dijo, no, yo ya no voy, ya sé lo que es predicar, ya sé lo que es visitar pueblo por pueblo, aldea por aldea, cómo se oponen, cómo nos quieren apedrear, cómo nos quieren correr, cómo no aceptan el evangelio. Adiós, ahí nos vemos, me voy con mi familia, yo me voy con mi mamá, ahí estoy bien, en Jerusalén. Vemos a un hombre desertor, un soldado que huyó de la batalla, pues es un cobarde, un pusilánime, un medroso. Así se le llama a aquellos que no hacen lo que tienen que hacer. Marcos era hijo de una mujer que le había enseñado principios morales, pero él pues tenía temores, tenía miedos como cualquier persona. Y pues él tuvo el privilegio de acompañar a Pedro cuando estaba en Jerusalén y conocer a Pablo, y estuvo con los dos. Y vemos cómo él, al ver las circunstancias, los peligros, sus temores, dijo, yo no, esto no es para mí, mejor me quedo en mi casa, ahí sí voy a ser cristiano, ahí pues estábamos juntos orando, estábamos ahí en casita con mi mamá, con mi familia, con los cristianos, y aquí estamos en cuatro paredes y no nos enfrentamos ahí a los peligros de allá afuera. Y decidió regresarse. Marcos se fue a su casa, ahí en Jerusalén. Vemos cómo este hombre, que estaba joven, decidió no hacer la voluntad de Dios por cobardía. ¿Y qué vemos después? ¿Cómo fue su transformación de Marcos? Porque Marcos fue transformado. Algo pasó ahí en su vida que sucedió muchos años después, cuando llega otra vez Bernabé, llega otra vez Pablo a dar un informe en Jerusalén, y ahí estaba Marco, era discípulo, lo consideraban como un discípulo, y dan su informe de todo lo que habían hecho en las diferentes regiones de Asia, de todo lo que habían visitado, cómo los gentiles se convertían. Y Marcos, si lo hubiéramos visto en ese lugar, pues con la cabeza agachada, ahí diciendo, híjole, ellos ahí peleando, ellos dando su vida por nuestro Señor Jesucristo, y yo aquí en Jerusalén, en estas cuatro paredes, sin hacer nada, sí, orando y batallando en la oración, en la intercesión, pero pues ellos me habían invitado a predicar, ellos me habían invitado para que lo siguiera, y yo me regresé. Vemos cómo los inseparables compañeros que eran Bernabé y Pablo se separaron por él, y Marcos pues supo de eso, estaba ahí. Bernabé se fue a Chipre, Pablo con Silas fue a Siria, y Pablo tenía sus razones. Pablo decía, no, ¿cómo nos vamos a llevar a Marcos? ¿Cómo vamos a hacer eso si él nos abandonó, si él nos dejó? Él fue un cobarde, él no quiso enfrentar las situaciones, se fue a su casa ahí con su mamá. ¿Cómo nos vamos a llevar otra vez, Bernabé? Y ahí estaba la discusión, Bernabé y Pablo, que era un hombre que decía, no hay otra oportunidad, ya demostró que es un cobarde, que se vaya con su mamá. Y Bernabé, no, dale otra oportunidad, ya cambió, ya es diferente. Hubo tanta discusión que
se separaron. Esa dupla inseparable rompió. ¿Tenía razón Pablo? Tenía razón. El joven le faltaba valor, le faltaba fe, confianza, fortaleza. Ante situaciones críticas, él claudicó, abandonó su puesto, olvidó su misión, desertó, y eso Pablo no lo toleró. Si hubiera enterado de este hombre cetino, es un cobarde. Cómo él prefirió salvarse y toda la demás gente muriéndose ahí en el agua, en vez de coordinar pues la salida y todo el rescate, él prefirió salvar su vida que darla por los que tenía que darlas. Pero Marcos sufrió una transformación. De ser un cobarde, pasó a ser un colaborador fiel para el reino de los cielos. En Hechos capítulo 15, versos 3 y 4, vemos que Pablo había dado informes a la iglesia, y en Colosenses capítulo 4, verso 10, se separaron Pablo y Bernabé, pasaron 10 años y la Escritura lo vuelve a nombrar. Ahí es cuando aparece nuevamente Marcos. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibible. Pablo estaba en arresto domiciliario allí en Roma. Algo cambió en la actitud de Pablo hacia Marcos. 10 años antes era un lastre, ahora lo está levantando. Dice Filemón, verso 24, ¿qué sucedió con Marcos después de ser un cobarde? Filemón, verso 24, capítulo 1, verso 24. Dice así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo está escribiendo una carta a Filemón y se despide diciendo: está conmigo Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Ahora Pablo está ensalzando a Marcos después de que era un hombre que Pablo no quería. Ahora está hablando bien de Marcos. Ya Pablo estaba encarcelado y escribe la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 9. Ya iba a morir, era la última carta que escribió Pablo a Timoteo, y le dice, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Verso 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El apóstol Pablo, que un día había rechazado a Marcos como compañero de viaje, ahora lo está escogiendo para estar cerca de él en sus últimos días. Y dice, tráete a Marcos, tráetelo porque es útil para el ministerio. ¿Qué pasó con Marcos? ¿Qué sucedió en la vida de Marcos? De ser un cobarde, un desertor, y convertirse en uno de los colaboradores más queridos y honrados por Pablo. ¿Qué sucedió en la vida de Marcos? La respuesta, la amistad de Marcos con Pedro. Recordemos que cuando regresa Marcos, Pedro estaba en Jerusalén. El mismo Pedro, él había negado a Jesús 3 veces. Y si alguien entendía la vergüenza de la cobardía, era Pedro. Pedro había negado al Señor Jesucristo 3 veces y
La tercera vez fue hasta con palabras maldicientes. Él sabía de la cobardía, él entendía también de la restauración. Cuando Jesús se le presentó y habló con Pedro, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le dijo que si lo amaba, pues Pedro ya dijo, pues tú lo sabes todo. Y Jesús se lleva a Pedro aparte. Ven, Pedro, quiero decirte algo. Pedro entendía la restauración de cuando alguien ha negado al Señor Jesucristo, cómo Jesús le da otra oportunidad, se la dio a Pedro. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Vemos cómo Pedro toma a Marcos como si fuera su hijo. Es como si yo fuera tu papá. Yo negué a Jesús, tú también lo negaste. Vente, Marcos. Dios quiere darte otra oportunidad. No era hijo biológico de Pedro, pero Pedro lo engendró espiritualmente. Y Marcos, mi hijo, os saluda. Marcos tuvo el privilegio de ser compañero de Pedro, de Pablo. Y Dios utilizó a Marcos para escribir uno de los 4 evangelios, el Evangelio de Marcos. Él lo escribió. Este evangelio, dice la historia, que fue escrito porque la gente se lo pedía a Marcos. Tú estuviste con Pedro, sabes toda la historia de Jesús, escríbela. Y él escribió el Evangelio de Marcos. Tuvo tanto tiempo con Pedro que él escribió el Evangelio de Marcos. Si no, se hubiera llamado el Evangelio de Pedro, pero no, el Evangelio de Marcos. El Señor Jesús utilizó a Marcos para anunciar su vida, su muerte, su resurrección. Y él lo escribió, Marcos, para sacar de la confusión a los perdidos. Marcos, un hombre normal como tú y como yo, con temores, con debilidades. Sin embargo, Dios lo restauró y le dio un privilegio: ser amigo de Pablo y ser cercano a Pedro. Fueron pocos los que estuvieron con ambos apóstoles. Marcos fue uno de ellos. El evangelio que lleva para siempre su nombre y que ha ayudado a mucha gente salió de la mano de este hombre, que sí fue un hombre cobarde en aquel entonces, pero dice: esa fue mi vida antes, eso fue antes, ahora es diferente, ahora estoy dispuesto a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo es para los valientes. El ser cristiano es para gente valiente, no es para cobardes. El día de hoy estamos enfrentando la peor crisis del mundo. Crisis en cuanto a valores morales, en cuanto a ética. Se está enfrentando a esa ola de maldad que está envolviendo a todo el planeta, a todo el mundo, y se necesitan hombres valientes, hombres que si dicen que son cristianos, pues deben ser como su maestro. Su maestro nunca se acobardó. El Señor Jesucristo siempre denunció a los falsos líderes que hacían cosas tremendas y perversas. Jesús públicamente les decía: generación de víboras, hipócritas, necios. Les tachaba de gente que no hacía lo que tenían que hacer. Sepulcros blanqueados, les decía. Era Jesús y no les tenía temor. El Evangelio de Juan dice: a mí me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Por eso no me aman, no me quieren, y por eso lo crucificaron. Porque Jesús siempre fue valiente, siempre estuvo denunciando la maldad y el pecado y a los falsos
líderes, falsas autoridades. Jesús era así. Y si nosotros somos hijos de Dios, decimos que somos cristianos, tenemos que ser como Él, como el Señor Jesucristo. El día de hoy estamos enfrentando una crisis moral, crisis de valores, crisis que nos están envolviendo ahí en una ideología que a lo mejor tú ya la recibiste, pero es tiempo de mostrar nuestra valentía. Quiero mostrarte una diapositiva para que nos demos cuenta de cómo esto nos está alcanzando y está alcanzando a todo el mundo. Son 17 objetivos de la ONU, de las Naciones Unidas. Entre esos objetivos, pues vamos a ver uno de ellos. Si quieren poner la diapositiva, por favor. Dice así: la Agenda 2030, los 17 objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. Hay unos correctos que no se llevan a cabo, pero si se puede hacer más grande y ver el objetivo número 5. El 5, no sé si alcancen a leer, si no, se los leo. El objetivo de las Naciones Unidas para todo el mundo dice ideología de género. En el 5, quinto objetivo de las Naciones Unidas es meter a todas las naciones la ideología de género. Esto es de la ONU, o sea, no es aquí nada más del gobierno que nos preside, viene de allá arriba, de la ONU, pero viene, sabemos del trasfondo, que es el mismo Satanás, el mismo diablo, que quiere acabar con todo lo que se llama Dios. Dios formó al hombre y la mujer, no formó otra cosa más que hombre y mujer, y el diablo quiere acabar con eso. Ya no va a ser hombre y mujer, es hombre, hombre, mujer, mujer. Y Dios hizo a las familias y el diablo quiere acabar con las familias. Con esto de la ideología de género que ya está en muchas naciones y que vemos que ha corrompido a millones y millones de personas y más a los niños, y decimos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros decimos que somos cristianos, que somos hijos de aquel que nos llamó por su misericordia, pero tenemos que hacer algo ante eso. Hay que, en este momento, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos están esperando todo eso que ya está en las escuelas, ya viene en las escuelas desde el kinder, primaria y secundaria, les van a enseñar esto, a que ellos puedan escoger su sexo, lo que quieran ser. Muchos se ríen y se mofan, no, estás bien exagerado, estás mal, aquí no ha llegado. Ya llegó aquí disfrazado con otro nombre. Mi hijo, que es director de una escuela primaria, él ya lo convocaron a todos los directores de su zona y les dijeron, así va a ser el próximo ciclo escolar, esto va a suceder. Y les enseñaron los libros, les entregaron, mira, estos son para los padres, estos son para los alumnos y estos manuales son para el docente, para ustedes, para que vean cómo tienen que enseñar a los hijos, a los niños ahí de la escuelita. Y les ponen muchos ejemplos, muchas prácticas, muchas manualidades para enseñarles esto, la ideología de género, diciendo, tú puedes ser lo que sea. Una de ellas dice, va a ser un trabajo ahí por salón, donde van a poner mucha ropa de todo tipo y muchos les van a decir, pues, vístanse como quieran. Unos de policía, unos de bomberos, otros de enfermeras. ¡Qué bueno! Ahora los hombres vístanse como mujer y las mujeres vístanse como hombres. Y ahí están vistiéndose. Y al final les van a preguntar, ¿se sienten mal así vestidos como están? Pues van a decir, no, pues no, así, pues hay que respetar. Con el respeto, con la tolerancia, con eso van a empezar. Como quisieron empezar hace unas semanas, diciendo que no importa si los niños se vayan vestidos con falda,
las escuelas pueden hacer lo que sea, pero como la gente se levantó y empezó a denunciar, se paró eso. Pero no creas que ya se olvidaron, no, ellos están, ya está esto viene muy fuerte, es un objetivo de las Naciones Unidas, no es si quieres o no quieres, lo van a meter ahí en las escuelas y lo van a hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos si somos valientes? Jesús denunció, y todos los valientes que vemos muchos ahí en la Biblia que fueron valientes hicieron lo suyo propio. Esther se enfrentó ahí al rey, sí ayunó, sí oró, sí le pidió mucho a Dios, pero voy al rey y le voy a decir, no estoy de acuerdo con este decreto porque va a exterminar a mi pueblo. Esto que están haciendo las Naciones Unidas, y que en unos países dijeron, aquí no entra esto, aquí va para afuera, va para atrás, esto no entra aquí. Países que no dejaron entrar la ideología de género, pero otros la están abrazando y están siendo corrompidos y destruidos todos los valores, todo lo de Dios, porque eso, pues detrás de él está el diablo, a destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Ellos mismos dicen, los homosexuales, las lesbianas, queremos acabar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es hombre, ¿no? Nada más por eso. Pero ¿qué vamos a hacer? Vemos en la historia a gente valiente. La Biblia está llena de historias de hombres valientes. Noé, pregonero de justicia. No tuvo miedo a su generación, no tuvo miedo a qué me van a decir, a que mi familia me abandone, a que me digan que soy bien radical y aleluya, no tengo miedo. Noé, pregonero de justicia, y el único que se salvó fue él y su familia. Todos los demás perecieron. Así como dijo el Señor Jesucristo que iba a ser cuando Él viniera por segunda vez a esta tierra, como en los tiempos de Noé, que vino el diluvio y se los llevó a todos, así diciendo, pues no pasa nada, la ideología, nada, pues eso tiene que suceder, ya ellos que escojan, pues sí, que escojan cuando tengan 18 años y ya tengan la mayoría de edad, que escojan lo que quieran ser, pero que no vengan aquí a implantar lo que ellos quieren implantarnos, esa idea, porque la ideología de género es una idea, es un pensamiento, va contrario a Dios, a la genética, a toda la ciencia. Que quieren implantárnoslas, pues si ellos quieren ser así, está bien que sean así, pero que no quieran contaminar a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, que no lo disfracen y que ellos piensen como ellos piensan. No, pero ¿qué vamos a hacer? Vemos hombres como Sadrach, Mesach y Abed-nego que dijeron, cuando el decreto, ¿no? Cualquiera que oyere al son de la bocina, del tamboril, de la flauta, tiene que inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor y tiene que estar postrado, allá adorándola. Y Sadrach, Mesach y Abed dijo, no, yo no voy a postrarme delante de una estatua, eso es contrario a Dios, al único que debemos de adorar es a Él, al Dios Todopoderoso, no a una estatua. Y se acarrió pues la ira del rey y los echaron al horno de fuego. Pero ellos mantuvieron su firmeza, dijeron, no, aunque diga el rey, aunque tengan el decreto, aunque digan que hay que hacerlo, yo voy a hacer lo que dice Dios y lo voy a hacer. A pesar de las consecuencias, a pesar de lo que ellos decretaron, porque vienen decretos, vienen cambios de leyes. Mi hijo me decía, otra de las acciones era que si la niña ahí en la escuela te dice que quiere ser niño o es niño, tú tienes que tratarlo como niño. Si el niño dice que es niña, tienes que tratarla como niña. Y si te dice que se llama, si tu nombre era Juan y ahora es Juana, pues cámbiale ahí los papeles Juana. Y alguien le dijo, oye, espérame, pero si vienen los padres de familia no pueden decidir con los derechos de sus hijos. ¿Cómo es eso? Ahorita todavía tenemos derechos de cómo educar a nuestros hijos y es un derecho, pero vienen cambios de leyes.
¿Qué? Disfrazados que reforma educativa. Pues sí, por eso todos votaron y estuvieron de acuerdo, el PAN, el PRI, porque eso ya venía de atrás. Fue la reforma educativa. Pero ahí viene incluido todo esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Él nos decía, mi hijo, pronto van a cambiar las boletas. Ya no va a ser sexo, hombre, mujer. Van a dejar ahí un cuadro. Sí. Pues no soy hombre ni mujer. Bueno, pues acá en el cuadro. Y ya viene eso. ¿Qué vamos a hacer? El cristianismo es para valientes, muchos valientes en la Biblia, pero el día de hoy a ti y a mí nos tocó vivir en esta peor crisis mundial, dice la voz ahí en Suiza, es la crisis de la crisis, la peor crisis de la crisis, porque ya no tienen otro nombre cómo ponerle, es la crisis de la crisis en cuanto a valores, en cuanto a moral. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con las manos cruzadas y ver cómo corrompen a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos? Ver desde chicos cómo ellos ya tienen metido ahí en su mente porque en la escuelita le enseñaron eso. ¿Qué vas a hacer? Sé valiente. Dios está con nosotros, Él está de nuestro lado, pero quiere ver valientes. Cuando llegaron a la tierra prometida, Dios se la había prometido y les dijo, ahí está la tierra. Y llegaron los bien, pero está difícil, hay gigantes, está el amorreo, está este otro, y tienen carros y son gigantes, no vamos a poder. Y no le creyeron a Dios. Sí, está la tierra ahí, está la promesa, pero hay que pelear. Tienen que pelear, tienen que ganar la tierra. No van a llegar, ya llegamos a la tierra. No, hay que pelear, hay que arrebatarla a los que están ahí poseyéndola. Y ellos no quisieron, por cobardes no quisieron. Y pues no le creyeron a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8, el último texto que vamos a ver. Dice Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si tú ves esta lista, los primeros que encabezan esta lista, dice los cobardes e incrédulos, así a la par. ¿Por qué son cobardes? Porque son incrédulos, porque no le creen a Dios, no creen que Dios tiene todo el poder para hacer y destruir fortalezas, no le creen a Dios. Por eso no le creyeron a Dios esos espías. No, están muy fuertes, están muy grandes, vamos a pelear y nos van a acabar porque tienen armas, nosotros ni guerreros somos, ni sabemos de esto. Pero Dios ya te había dicho que ahí estaba la tierra y de lo que te había prometido. Pelea y Dios te va a ayudar, Dios va a estar contigo, Dios te va a dar la victoria. El día de hoy, nuestra guerra está fuerte, no es contra carne ni sangre, contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas, allí en las regiones celestes, pero tenemos de nuestro lado al Todopoderoso, a Dios. Hagamos algo hay que hacer. Pídele a Dios que te dé sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? En unos países armaron ahí un grupo que decía, con mis hijos no te metas, y ahí están, con sus pancartas y fírmale aquí para mandárselo al gobierno que no estamos de acuerdo con esto. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ver a nuestros hijos cómo los devora Moloch, cómo llega esta ideología y los abraza como muchas otras ideologías. La de Darwin,
que ya abrazó a muchos, ahí los tiene. Y vienes del mono, vienes del chango, ahí están, sí, es que es la evolución. Contrario a la palabra de Dios, es una idea, es una teoría, eso no está comprobado ni científica ni de ninguna manera. Pero la gente la abrazó y ya, sí, venimos del mono, sí, millones de años y ya del mono surgimos nosotros. Pues no, la Biblia dice que Dios nos formó y nos hizo hombre y mujer. ¿A quién le vamos a creer? Entonces, hermanos, amigos, seamos valientes porque los valientes arrebatan el reino. Solamente los valientes, los cobardes, pues no van a hacer nada. El cobarde ve el mal y lo recibe, pero los valientes se comportan varonilmente. Que seamos valientes ahí donde te tocó vivir, donde tú eres en tu trabajo, siendo enfermero, siendo doctor, siendo ingeniero, siendo lo que tú eres y donde estás. Sé valiente, párate por Dios y su verdad. Sé valiente. ¿Por qué vives? ¿Cuál es el propósito por el cual estás aquí en este lugar, en este país? Aquí naciste, aquí estás creciendo. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Por qué vives? ¿Por qué Dios te ha dado la vida? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿No has encontrado el objetivo? Deja huella. ¿Por qué muchos mueren? Su lápida, no dicen una cruz. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién haya sido? Que digan algo digno de ti. Él se paró por la verdad. Él realmente hizo lo correcto y no se desvió ni a izquierda ni a derecha y siempre estuvo ahí en contra de la maldad y del pecado. Siempre lo denunció, siempre estuvo ahí invitando a la gente, predicándole, diciéndole que había una oportunidad para ellos, oponiéndose a las leyes contrarias a la palabra de Dios, y fue el que estaba allí enfrente y el que luchaba y decía esto. Pues fue alguien. Lo encontró, por lo cual estuvo en esta tierra, encontró a Dios. Pero si tú no encuentras a Dios, todo está mal, todo está perdido. Todo lo que hayas hecho aquí en esta tierra, que te reconozcan y digan, es que tuvo miles de pesos en el banco, es que hizo y compró muchos bienes en esta tierra, es que traía automóviles último modelo. Si eso es tu propósito por el cual estás en esta tierra, pues te vas a morir y nada de eso te vas a llevar. Todo eso se va a quedar y otros lo van a disfrutar, otros que a lo mejor ni tenías en mente ni los conocías porque pues tu mujer se casó con otro varón que vio lo que tenía y pues aquí salgo de pobre y aquí me mantiene esta mujer y ahí está. Otro disfruta lo que tú hiciste. Pero Jesús dijo, haceos tesoros en los cielos, ahí donde la polilla ni el orín corrompe, ahí donde Dios dice, esto sí valió la pena la vida de esta mujer, de este hombre, hizo tesoros en los cielos, no en esta tierra. Fue valiente. Realmente le dio honra al cristianismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cada quien debe de analizarse ahí en lo secreto con Dios, la conciencia y decir, estoy haciendo bien, estoy caminando bien, sin estar disfrazando y diciendo, no, pues es que hay que ser tolerantes, es que la familia, es que es mi hermano, es que es mi papá, es que es mi esposo. Pues sí, pero primero es Dios. Hay que hacer un análisis de conciencia para saber si estamos siendo valientes. Pues vamos a orar. Un hombre escribió un libro que se llama El soldado de chocolate, que puedes adquirirlo ahí en la librería. Él decía, este hombre, Carlos Stutt, que todo cristiano es un héroe, que los cobardes
son como chocolates que se derriten a la primer prueba. Así dice este hombre. Todos los cristianos son soldados valientes. Los cobardes son como chocolates que se derriten a la primer prueba. Si tú no has dejado tus maldades y tus pecados, pues es por eso, porque eres un soldado de chocolate. Es más, ni a soldado llegas, ¿no? Eres chocolate, te derrites ahí ante la prueba. ¿Qué dirán mis amigos, mis cuates? Me van a dejar. Eres cobarde. Pero si eres cristiano y no haces las cosas que Dios te pide que hagas por miedo, por temor, eres un soldado de chocolate, que te derrites a la primera prueba, que ya no quieres seguir. No, esto está muy difícil, esto no es para mí, esto sí ya es los extremos, no, esto mejor aquí le dejamos. Soldado de chocolate. Pero si quieres pertenecer al ejército de Dios, pues tienes que ser un soldado valiente. Sí, no importa que te pongan al frente de la batalla o en la retaguardia, pero que estés dispuesto a obedecer. Que seas un soldado de Dios, valiente. Todos los cristianos tienen que ser valientes. Analiza tu vida. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Voy a
quiero servir, solo vivir por ti. El día de hoy en 42 países los cristianos sufren persecución. Hay una revista, La Voz de los Mártires, ahí narra todo lo que sucede con los cristianos. Nosotros aquí estamos dispuestos por Jesús, por Dios, por los valores, por lo que Dios nos ha enseñado. Estamos dispuestos a defenderlos o a acobardarnos. El cristianismo es de valientes. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero los cobardes, incrédulos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿De cuál quieres ser? ¿De cuál de los dos quieres ser? No hay intermedios. O eres valiente o no lo eres. O te ganan los temores, tus miedos, para no hacer la obra de Dios. Sé valiente. Párate por la verdad. Defiéndela. Defiende a tu familia, a tus hijos. Con esta ola de inmoralidad, ¿qué vas a hacer cuando Dios te pida cuentas de tus hijos, de tu familia? Sé valiente. No se los entregues a Moloch. Párate por Dios. Se dice que el tesoro está en el corazón. Tu corazón es preso de su amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones hurtan, o llevarlo donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Si te preguntas dónde vas o a dónde te diriges, Él nos dejó un rumbo que seguir. Solo sigue el mapa que Él dejó y camina en sus pasos. Fallar no puedes, no escojas sin pensar.
Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Este capitán del barco va a ser reconocido como un cobarde por no hacer lo que tenía que hacer. Pero Marcos, Dios le dio otra oportunidad. Él puede hacer lo mismo por ti. Aunque alguna vez lo hayas rechazado, aunque con alguna acción tú lo negaste, aunque le hayas dado la espalda, aunque te hayas visto cobarde y pusilánime, Dios quiere restaurarte. Dios quiere formar un ejército de valientes. Dios quiere ayudarte. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas que en tu caminata, Señor, en tu ejército, solamente hay valientes. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Queremos ser valientes. Si hay temores, hay miedos, pero queremos hacerlos a un lado y queremos obedecerte. Queremos ser dignos representantes tuyos en esta tierra, hombres y mujeres valientes, ahí donde nos has puesto, ahí, Señor, en donde estamos. Queremos ser valientes. Ayúdanos. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego.